Y ahí arrancó. Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Buenas noches Diana, Guachi, Guille. ¿Cómo les trata este martes? Bastante templadito, bastante lindo para disfrutar un poco afuera. ¿Bien? Súper bien. Qué bueno, Tranquilo. qué bueno, qué bueno escuchar eso. Bueno, hoy va a ser creo que la tercera jornada que estamos haciendo este grupo de estudios, donde nuevamente quiero darle un poco quiero volver a comentar realmente cuál es el objetivo de este curso. Realmente yo no le voy a ni a enseñar a ustedes las herramientas, ni las entradas, ni las salidas. Yo más bien le quiero enseñar es la lógica como deben de aprender las cosas para poder verlo como un todo y para luego empezar a responder las preguntas del examen. ¿Por qué verlo como un todo? Eh, lo que está haciendo, por ejemplo, Diana es recortar papelitos y ubicarlos en forma ordenada para que uno tenga el big picture. Quieras o no, cuando uno gestiona un proyecto, haces por lo menos uno de los procesos de los grupos de procesos, ya sea de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, en donde uno, dentro de un proyecto, en algún momento le va a tocar hacer eso. Entonces, una vez que uno entienda la lógica de cómo se fue estructurando, entonces, bueno, es porque alguien quiso nomás, no, esto fue bajo consenso y muchas personas dijeron, no, lo más recomendable es ordenar de esta manera, ya que así el proyecto va a funcionar. Y nosotros tenemos que encontrar esa lógica para aprendernos el big picture. Voy a compartir un poquito mi pantalla. A ver, a ver, a ver. ¿Me Aquí podés está. explicar, Diana, qué es lo que vos estás haciendo con los papelitos? Ah, Y haciendo como un rompecabezas. Ah, ella estaba practicando. Ah, aquí me estoy equivocado ahora. Estaba practicando. Claro, porque yo soy visual, pues. Entonces tengo que yo armar el rompecabezas para aprender. Eso quiere decir que no leíste el libro de Yedógina. esa parte no Sí, pasé. el libro de Yedo habla justamente de eso. El libro de Yedo habla justamente de eso. Ahí alguien está. No, tampoco. El libro de Yedo habla justamente de eso, de que uno tiene que hacer el big picture para poder luego empezar a encarar los procesos y decir, bueno, yo estoy en este proceso y tengo que hacer esto. O sea, voy a hablar del área de conocimiento, del grupo de proceso y ya más o menos tenés que intuir hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque es un ejercicio para el examen. Pues el examen no te va a decir, vos estás en el área de adquisiciones, en la planificación. No, te va a dar un texto y vos tenés que ubicarte en esa posición y tenés que Te seleccionar la respuesta perdemos, correcta. te perdemos, Hugo. Hola, 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 hola. Hugo, Hola, ¿me o yo escuchan? soy. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Pues, Hola. Yo te Sí, yo te escucho escucho, te bien. escucho. Yo te escucho bien. ahora sí. Esta es mi conexión, Nina. Conexión puede ser. Bueno, volviendo al punto, entonces, así como lo había comentado, hay que tener un big picture para poder empezar a encastrar las cosas, porque son muchas cosas. Entonces, aquí es donde yo le quiero hacer una pequeña presentación, que es más o menos una recolección de cómo yo fui estudiando esto. Y bueno, a ver, esto un poquito en la agenda, cronograma, y la pregunta es, ¿para qué yo hago un cronograma? Y después, lo siguiente, ¿cómo estudiar? Que creo que es algo muy importante de cómo estudiar el cronograma para poder organizar las ideas y poder, como, no quiero ser redundante, pero sí encastrar lo que el PMBOK te dice y vos luego cuando repases, ya, sí, esto se hace, por ejemplo, definir actividades, se hace para poder luego secuenciar y para luego poder estimar la duración y para luego hacer el cronograma. O sea, llegar a encontrar esa lógica de decir, bueno, yo esto tengo que hacer sí o sí, para luego tener el cronograma. Después lo siguiente, trae herramientas y salidas principales y las preguntas que podamos elaborar al final de la presentación. ¿Estamos bien ahí, verdad? ¿Sí? Hugo, Buenísimo. Señor, antes o sea, que de... no les veo porque no sé qué, no me sale la opción para verlo a ustedes. Ahí.
No, acá un temita acá que no me deja nomás ver las caras a ustedes, o sea, no me sale el, a ver, no me deja, no me deja. Bueno, igual, vamos a dejarlo así por el momento, si no, podemos hacerlo así, Ahí no mata bien. Van es la que está queriendo entrar y no está pudiendo, me dice. Ah, José, ok, 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 yo también, ok, y bueno, a sí, ver, voy a pasarle, te voy a pasar a vos, Guachi, voy a pasarle Guachi. O sea, pasarle a vos. Si le tenés su contacto, te va a pasarle el link y vos le pasás. Ok. Te paso Ignacio. Ignacio. ahí José creo que se sumó. En serio. Hola, José, ¿te sumaste? No, 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 creo que alguien le tiene que dar entrada. En serio, ¿cómo hago eso? A ver. Y vos sos el administrador, pues, Hugo, el Ah, hospedador. acá. Ahora voy a probar. Voy a probar. Ahí lo voy a agregar. Ahí lo voy a agregar, no sé. Capaz eso funcione. Y le estoy llamando a José. No me deja unirme. Ahí José se unió. Ahí se unió José. Ahí se unió. Hola, ¿Qué hace José? ¿me escuchan? Hola, José. Hola, Claro y José. fuerte. Bien ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen la demora. No, tranqui, tranqui. ¿Dónde se Bueno, quedaron? acá nos quedamos. Tenemos la agenda. Básicamente la agenda es de la agenda de cómo vamos a estar trabajando hoy. Es básicamente el cronograma. ¿Para qué? Cómo estudiar, la entrada de herramienta y salida principal y preguntas del cronograma. Bueno, acá viene la pregunta más que yo me hice en algún momento. Dice, ¿cronograma para qué? O sea, ¿por qué nosotros hacemos un cronograma? ¿Por qué existen tantos procesos para armar un cronograma? Y acá es donde falta responder dos cosas, el cómo y el cuándo. Porque uno ya tiene el alcance, que es el qué. ¿Qué voy a hacer? Bueno, y acá está. En la línea base del alcance está el qué. Pero ahora falta el cómo y el cuándo. Y esa es la pregunta que queremos responder nosotros con este grupo de procesos, con esta área de conocimiento, cronograma. Entonces, así como le dije, el qué lo tenemos en la línea base y el cómo ver, cuándo lo vamos a ver acá. Porque, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los procesos que tenemos ahí en cronograma? Si te dan vos, José, sin que leas la presentación. Eh, Sin hacer trampa. y plan del plan de desarrollo, plan de gestión de cronograma. Después Después, está bueno, un poco. Definir las actividades. Eso. brillante. Gracias, Diana. Tercero, Secuenciar, estimar, secuenciar, estimar, estimar y Sí. y ahí ya desarrollar el cronograma y luego controlar. brillante. Y bueno, con esto que hacemos nosotros, o sea, nosotros con todo este proceso vamos a responder el cómo y el cuándo. ¿Por qué el cómo? Porque vamos a definir las actividades. Las actividades van a ser, no son las acciones que tenemos que hacer nosotros para poder cumplir con el alcance. Entonces, ¿y por qué hacemos el secuenciar, estimar duración y desarrollar? Pues ahí vamos a responder el cuándo. ¿Por qué el cuándo? Porque primero hacemos secuenciar y luego estimar duración. Mira, esa es una pregunta que yo me hice, pero igual, yo cuando hacía mi cronograma hacía al revés. Soy sincero, yo usaba Microsoft Project, ahora ya no, ¿verdad? Por uso de Gira. Yo me hacía esa pregunta. Ahí se sumó Vanessa, un poco. Hola, Esa, hola, ¿cómo están? bien, ¿y vos? Ah, ¿Cuánto ¿qué tiempo? tal, Bien, Vanessa? también. ¿Cómo están? Tuve un problemita con el programa, nomás por eso no pude entrar. Pero ahora ya está Sí, funcionando. ahora ya estamos, súper. Ah, buenísimo, buenísimo. Yo me Bueno, estoy incorporando desde hoy. Yo no sabía que ustedes tenían este grupo de estudio, así que me comentó Ignacio y me invitó, así que estoy muy feliz de encontrarme otra vez con todos ustedes en esto y ojalá que podamos lograr la meta que es rendir el examen y voy a poner todo mi esfuerzo para eso. buenísimo, qué lindo Genial. escuchar eso, Vanessa, y nuevamente un gusto tenerte de vuelta en nuestra voluntaria del Congreso. Ahí le presento Diana, José, Ignacio y Guille. Guille vos estuvo? Nuestra voluntaria Vanessa que estuvo ahí en la recepción con mi novia Betina y con Claudia, ahí Sí. a full recibiendo a las personas.
Y bueno, aprovecho el espacio para agradecerte nuevamente y bueno, bienvenida. Este es un espacio que nació así tipo con José y Laura. Laura no está presente hoy, pero José y Laura dijeron, che, ¿y por qué no estudiamos, verdad? Y yo estaba también estudiando y en ese momento fue que surgió esta idea un poquito de estudiar juntos y después vimos que creo que vamos a generar un poquito más de impacto si sumamos más personas y así que quiero ser libre en invitarle a las personas que crean que puedan aprovechar este espacio. Súper, genial. Bueno, si no les molesta, mira, yo soy una persona que me gusta bastante ver las caras de las personas. O sea, no sé si le molesta a Guille, Vane, si no le molesta poner su cámara, por favor, ahí está, le agradecer muchísimo. Bueno, volviendo, vamos a hacer un recap de vuelta, ya que sumó Vanessa, y ya no avanzamos mucho. Hoy queremos hablar un poquito del cronograma, en donde está la agenda. Tenemos el cronograma y la pregunta que queremos responder es ¿para qué? Y después ya queremos ver cómo, ya que respondimos el para qué, queremos entrar en cómo estudiar, o sea, cómo, desde mi punto de vista, cómo sería la mejor manera de poder estudiar esta área de conocimiento, porque es una área bastante que tiene 5 procesos solamente en planificar, porque después tenemos en monitoreo una más. Y bueno, quería compartir un poco mi experiencia. Lo siguiente es entrada, herramientas y salidas principales. Esto es lo que tenemos que saber sí o sí. O sea, como le dije, hay herramientas que se repiten en miles de veces, pero hay entradas, salidas y herramientas que solamente se utilizan acá. Tienen que saber eso, porque eso sí o sí le va a preguntar. Sí o sí le va a preguntar. Y además le va a ayudar a usted como una guía memoria para poder ubicarse en el big picture de todos los procesos. Y luego vamos a pasar a la parte de preguntas. Bueno, acá, así como le había comentado a Diana, a Guille, a Ignacio y a José, que acá es la pregunta que queremos responder es, ¿para qué hacer un cronograma? Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que en el alcance, nosotros cuando hacemos la línea base del alcance respondemos el qué. Tendría que ser el alcance, todo lo que vamos a hacer o lo que vamos a entregar en el proyecto. Y ahora viene la pregunta que te van a hacer justamente, el cómo lo vas a hacer, y el cuándo, que es una de las cosas que sí o sí un director o un gerente te va a preguntar, ¿cuándo me vas a entregar? Hacer lo que tengas que hacer, pero el cuándo. Entonces, el cómo te va a ayudar a determinar el cuándo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos decir, hijo de mí, ¿para qué yo tengo que hacer 6 procesos en cronograma? Va a ser largo, ¿no? Y con estos 5 procesos vamos a determinar el cuándo y el cómo, y el otro vamos a controlar. Entonces, así como le dije, el qué respondemos en la línea base, el cómo y el cuándo vamos a responder. Vamos a hacer un repaso rápido. El planificar, vamos a planificar la gestión del cronograma. Lo segundo es definir las tareas o la actividad. Con eso vamos a definir el cómo. O sea, qué actividades tenemos que hacer para poder llegar al objetivo. Y secuenciar y estimar la duración nos va a dar digamos, una entrada, o un enabler, o nos va a dar la posibilidad de que podamos desarrollar un cronograma. Un cronograma que necesita las dependencias que existen y la duración estimada de cada actividad. Entonces, vamos a avanzar un poquito a lo que sería cómo estudiar. O sea, perdón, el cronograma del para qué. ¿Nunca les pasó cuando empezaron a hacer un proyecto que empezaron a ver un poquito el alcance y lo primero que quieren hacer es quieren hallar las actividades? Les pasó eso y ya quieren hallar las duraciones y ya quieren sacar el cronograma. ¿Y qué es lo que siempre nos saltábamos? A mí me pasaba mucho secuenciar. Yo tuve mucho dolor de cabeza con la secuencia, porque la secuencia es una tarea que hay que hacer teniendo un poquito el big picture de todo lo que conlleva eso, en el sentido de los recursos, que un recurso no puede estar sobrecargado, no es recomendable que trabaje más del 100% por día, no es sustentable. Y lo segundo de secuenciar, existen relaciones lógicas. Acá creo que el único que trabaja en ingeniería, en obra, creo que José, o está en obra de la ANDE, ¿verdad, José? Corregime. Sí, 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 Entonces, así mismo. existen relaciones lógicas, como por ejemplo poner un cable de media tensión si antes no poner el poste, ¿verdad? Claro. Es una relación lógica que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un cronograma.
Y lo mismo sería, bueno, para la gente que trabaja en la parte de mentalidad, en todo lo que es agilismo, de repente esto se va rompiendo un poco el esquema, porque uno de repente, la secuencia no se entra al detalle, sino más bien en el objetivo. Una de las principales, digamos, diferencias entre lo que sería marco de trabajo ágiles y un método waterfall sería la parte de la secuencia. No se suele entrar mucho al detalle, o sea, se entra al detalle, pero a nivel de entregable. Acá estamos llegando a nivel de actividades. En la ADT nosotros definimos las entregas, pero no definimos, no definimos las dependencias, pero sí en el cronograma. En los marcos de trabajo ágiles se hacen una dependencia, pero las dependencias se hacen a través de los sprints, no por las mecánicas que tenemos acá, que es el diagrama de red, que es la principal herramienta para hallar las dependencias. No sé si tienen alguna consulta que quieran agregar en lo que sería el cronograma y el para qué hacemos. Hugo, Señor, entonces sería como que en el alcance con la EDT nosotros definimos los paquetes de trabajo, pero luego en cronograma las actividades de esos paquetes, más o menos así sería, ¿no? así tal cual como es. Así como para poder hacer justamente definir la actividad, una de las entradas es la línea base del alcance. ¿Por qué, señores? A ver, esta es una pregunta de examen. Quiero que me responda, le voy a tirar la pregunta a Diana, que es la más tierna. ¿Por qué es una entrada la línea base del alcance para poder definir las actividades? ¿Cómo? Espérame, ¿por qué? ¿Por qué? Me perdí ¿Por qué? nomás. Te pregunto, de vuelta. Para definir, o sea, el proceso de definir las actividades tiene como entrada la línea base de alcance. ¿Por qué? Obviamente para saber la línea base está el EDT, el plan para la dirección del proyecto. Ahí está. ¿Cuáles son las tres componentes de la línea base del alcance? A ver, quiero que me ayude José, que le está metiendo durísimo. ¿Cuáles son los tres componentes de la línea base del alcance? Ya Em, mencionó uno, la, Diana. sí, la ADT, el diccionario de la ADT y el enunciado del alcance. Así mismo, ese es. Por eso es tan importante, o sea, que tenemos que tener viste, fíjense, ustedes ya aprendieron una entrada para definir las actividades, haciendo una relación lógica nomás. O sea, sabiendo que la línea base del alcance tiene la ADT, y la ADT, a partir de la ADT los paquetes de trabajo, que es la unidad mínima que se puede asignar a una persona y se puede dimensionar el costo y la duración para poder hacer las actividades. ¿Entienden? Entonces, acá ustedes ya aprendieron que una de las entradas es la línea base, haciendo una relación súper lógica. ¿Qué necesito yo para poder definir la secuencia? Para poder definir la actividad y luego secuenciar. ¿Alguna otra consulta? Si ya pasado un poquito del cómo cómo les recomiendo que puedan encarar esto. Aparte, o sea, una de las cosas que comenté recién es una forma también. ¿Alguna consulta? Así pasamos a ¿No? la siguiente. Bueno, Oh, acá Tenemos. el famoso cómo yo, estudiar. yo- yo realmente le voy a escuchar porque todavía estoy procurando de reordenar cómo yo hago la práctica en el project y cómo hacemos en Ágil, ¿verdad? Entonces, estoy procurando de reconfigurar todo y nada. Sí, y mira, una de las cosas que a mí me dijeron cuando inicié el curso, Guille, es borrar todo lo que sabes y meter cosas nuevas. Porque en serio, yo cuando hacía en el Project Guille, te prometo, te juro que no hacía así. Te juro, agarraba, famoso, te tiraban el enunciado del proyecto, tenía el acta firmada. ¿Y qué hacía? Te metían las tareas, boludo. Te metían en las tareas en la duración y te importaba el tema de la secuencia. Y después nomás, medio que al final te das cuenta que tiene una relación lógica porque las personas te decían, che, esto no puedo hacer, pero las personas te decían, tu compañero. Y ese es un error muy feo que tiene el Project Manager porque tiene que tener esa noción y de preguntarle proactivamente, ¿tú podés hacer estas dos tareas en paralelo? A mí, ¿O te a mí, sin conviene hacerlo en embargo, forma secuencial? a mí, sin embargo, me enseñaron a hacer el tramado así como debe ser, según lo que dice el PMBOK.
con el proyecto. Entonces, o sea, hacer primero ese taller de desglose hasta el nivel de tornillo más o menos de la EDT y cargar en el project y ahí empezar a enlazar y después recién hacer toda la serie de rollos, ¿verdad? Pero como vos decís, hay que borrar todo eso y enfocarnos nomás al PMBOK, ¿verdad? Y eso es lo que estoy procurando de reconfigurar, Gina, así que estoy escuchando atentamente. Guille, una buena práctica la que vos estás mencionando en el Microsoft Project y que yo también copié de un compañero que es PMP ahí antiguo, es cargarlas, o sea, la EDT cargar primero en el Microsoft Project. ¿Y cómo eso es? Hacer en el project. En el project vos podés sacar una EDT. ¿Cómo eso es? Vos en el project podés definir ya la entrega principal, un principal, y luego si son por fases, o las entregas uno 2 y 3. Y luego vos vas secuenciando, le vas creando las subentregas o los paquetes de trabajo, o inclusive como los paquetes de planificación también. Y hay una opción que vos le das clic derecho y él te arma todito así el ADT. O sea, el Microsoft Project te arma. Y A mí me enseñaron a sacar hasta la curva S ya con el project, ya partiendo desde esta entrada que estamos analizando ahora. ¿cuál sería los La paquetes de curva trabajo? S, O sea, la ADT. claro, completa. Fíjate, pero fíjate que la curva S se desarrolla con el tema de los costos. ¿Qué quiere Y decir? Que bueno, vos pero tenés que tener, se integra todito de una vez por paso. ¿Entendés? Primero después la secuencia, el tiempo, el costo, la ejecución, ¿verdad? Y entonces ahí ya para ir sacando la curva S y todos vamos a decirle que los insumos que vos necesitas para hacer monitoreo con el proyecto. O sea, es así como vos decís, esta parte tenés que hacer bien la secuencia para que en el proyecto vos puedas tener ese producto que te sirva para monitorear el proyecto. así mismo. Y es más, Guille, acá te tiro un tip o sea, un tema de examen también. No necesariamente el project manager es el dueño o sea, el encargado de hacer un proceso de planificación. Yo, project manager, puede ser que no esté lo asignado a ningún plan de ejecución, de un plan de realizar ningún plan. Por ejemplo, el plan de gestión de cronograma, alcance. Puede ser que yo no esté metido ahí, yo le puedo delegar eso. Mi misión o sea, mi objetivo es que eso se tenga terminado. Evidentemente, tengo que tener una noción de ese tipo de documentación. En caso que veo que falta documentación, yo puedo aportar porque yo tengo que ser una persona que conozco los procesos y tengo que recomendar qué herramientas o qué entrada y salida tienen que hacer o tienen que planificar eso. Pero eso no quiere decir que yo tengo que estar metido en todo. En los proyectos que son muy grandes, el project manager ya entraría a un nivel un poco más alto y no se mete mucho en los detalles porque se trata de coordinar con personas que sean los dueños de la planificación. Y eso que voy a hacer está súper bien también. Una forma lógica, o sea, una forma que los cursos te enseñan y el PMBOK te enseñan es aprenderte por áreas de conocimiento. No trates o sea, aprendete bien por área y luego hacer el big picture. O al revés, vete el big picture y no entre en los detalles y más o menos vas a poder encastrar todo. Depende de cómo lo hagas. Yo, por ejemplo, aprendí, no sé si fue un error o no, pero entré al detalle por cada área de conocimiento. No podía ver el encastre de todo porque después eso encastra todo. Y cuando hice digamos, el big picture, lo que hizo Diana, ahí creo que alguien se sumó, se retiró alguien. Ah, bueno. Bueno, ahí el big picture, cuando vos tenés el big picture de todo eso, vos podés decir, híjole, no, pero esta salida entra acá en este proceso. Y ahí es donde uno va dando cuenta que está todo interrelacionado y no es tan secuencial como estamos nosotros desarrollando acá. Nosotros vamos por bloque. Alcance, todo alcance nomás. No entramos en detalle cómo interactúan entre los otros procesos. Se puede hacer, pero es más complicado porque es mucha información. Está clarísimo, ¿verdad? Sí, yo Brillante. creo que primero Bueno, hay que aprender cada área de conocimiento y después ver la integración entre todas, ¿verdad? Porque
En cronograma, por ejemplo, yo estaba mirando que para el desarrollo del cronograma entra alcance, entra también adquisiciones, creo, por los contratos y varias cosas se mezclan. Así mismo, inclusive y los recursos El asignados. recurso, cierto, Así cierto, el mismo, para recurso ver la también. dependencia, porque ahí puede existir que Hugo no trabaja no trabajo yo, por ejemplo, en mi cumpleaños, entonces vos tenés que tener en tu cronograma que Hugo no va a trabajar el lunes 11 de septiembre. Correcto. Eso hay que planificar. Hugo, inclusive Yedó te dice en su curso de que justamente el de integración que saltes para el último. Sí, y esa es una muy buena práctica que yo copié también. El curso que yo hice con la instructora colombiana, ella nos dijo, y yo no entendí por qué. Después cuando porque yo cuando rendí como CPM estudié primero integración y la verdad que me pareció que podría entender, pero cuando salté integración y vi en el último capítulo de integración yo vi el big picture y ahí yo pude encastrar todo esto. Y es lo que te dice Yedó, porque te confunde. Si vos estudias integración primero, como el primer área de conocimiento, te va a confundir. Salta para el último, porque ahí es donde todo se tiene un sentido. Y es lo que él recomienda. Tíralo porque te vas a enrollar con una ensalada, te dice Yedó. Entonces, mandalo para el último. Así mismo es, así mismo es. Bueno, volviendo al tema de cómo estudiar. Y ahí es donde siempre yo le invito a ustedes que hagan ese razonamiento. Ahí Guachi tiene mucha práctica en razonar porque es ingeniero y a nosotros nos enseñan a razonar en la facultad. Así que cuando van a hacer ustedes la primera consulta es en la entrada. Y él le pregunta, ¿qué necesito? Hicimos el ejercicio nosotros para poder definir la actividad. ¿Qué necesitamos? La línea base del alcance. De repente creo que también una de las entradas era los contratos ya firmados, acuerdos firmados. Si no me equivoco, no recuerdo bien eso. O si no, fíjense, ¿cómo hacemos? Plan para la dirección del proyecto, factores ambientales en la empresa, activos de los procesos de la Activos. organización. Bueno, no están los contratos, no están los contratos en las actividades todavía. Entonces, porque claro, en el alcance ya está la contratación. Ahí uno en una de las entregas, entonces de ahí puedes sacar eso. O sea, mejor Volviendo dicho, al. vos son lo que vos proyectás que tenés que contratar en función al producto que tenés que dar. ¿Cómo, Guille? ¿Entendés? No entendí. Viste que vos todavía, en esta fase, vos todavía no tenés contratos propiamente dichos a nivel de papel o compromiso asumido, porque todavía estamos en la planificación de la planificación. Entonces, en esta instancia lo que vos tenés es la forma de ver dentro de tu cronograma cuáles son los hitos de entrega de productos, ¿verdad? Entonces, ahí vos programas. Y las adquisiciones, entonces una de las técnicas es poner todo en un bloque, ¿verdad? Para que vos puedas hacer monitoreo después de eso, de Sí, los contratos. normalmente, o sea, eso es en un caso, no digamos, donde el proyecto empieza de cero o la Sí, empresa no tiene o sea, te planteo el caso cuando la empresa ya tiene un contrato firmado, por ejemplo, y el proyecto ok. arranca. Por ejemplo, a Tigo le pasa eso, Tigo tiene un contrato con una empresa de desarrollo. Entonces, yo ya no puedo más, cuando arranco el proyecto, yo ya no puedo más elegir el proveedor de desarrollo. Ya me dicen, acá tenemos contrato firmado, léete y ve qué puedes sacar de ahí. Entonces, por eso de repente, dentro del alcance entraría eso. Y ahora que no O sea, tengo en es de mente una ahora, implementación directa. claro, de un proyecto, así mismo, de un proyecto, así mismo. O sea, lo primero que quiero que así, por ejemplo, que hagamos ejercicio es entrada, ¿qué necesito? Luego las herramientas, y ahí la consulta es, ¿cómo ejecuto? O sea, ¿qué acción tengo que hacer con esta entrada? Y por último es, ¿qué obtengo? Esto vamos a ver con un ejemplo así, a ver, un ejemplo así rápido. Justamente es definir las actividades, que son 4 entradas, y ahí es donde yo les consulto, o sea, así para que hagan cuando ustedes lean, digan, ¿por qué yo necesito, por ejemplo, el plan de gestión del cronograma? A ver, Guachi, ayúdame un poquito. ¿Por qué yo necesitaría un plan de gestión del cronograma como entrada para definir las actividades?
Y porque vos necesitas saber qué tenés que hacer. O sea, en tu cronograma te dicen cuál es la lógica de las actividades que deben seguirse. Entonces vos primero necesitas saber cómo va a ir tu cronograma para que vos puedas empezar a definir eso. Brillante, 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 brillante. Y te agrego algo más. En el plan de gestión del cronograma, uno define cómo va a hacer esa recolección de información. Va a definir cómo va a ser el marco de trabajo de cómo va a llegar a las actividades. En ese momento uno, o sea, ahí define que va a ser la descomposición. Y ahí, ¿cómo va a ser la composición? Podemos hacer un brainstorming, podemos hacer a través de una herramienta digital, podemos hacer a través de una reunión. Entonces, dentro del plan de gestión del programa, uno define el cómo va a definir las actividades. Hasta qué nivel de precisión va a llegar en el cronograma. En el plan de gestión del programa dice, bueno, yo sé que mi actividad va a durar 5 días. Bueno, y según el plan, podemos llegar 5 días más menos una desviación estándar. Ese va a ser nuestro parámetro para decir, este va a ser nuestra duración. ¿Entienden? Entonces, el plan de gestión del programa es donde uno define el cómo va a hacer las cosas, cómo yo voy a definir actividades. Lo segundo, línea base del alcance. Así como le había comentado anteriormente, que me encantó que hayan podido sacar que la línea base del alcance tiene el ADT, tiene el diccionario y tiene el enunciado. Y eso es lo que ustedes necesitan, o sea, preguntarse. Cuando están mirando así, o sea, te hacen una pregunta, ubicarse en el contexto. Y una que se ubiquen en el contexto, ya saben qué grupo de proceso y en qué área de conocimiento están, ahí va a ser, ¿qué yo necesito para ejecutar este proceso? Y ahí así, no, yo necesito el plan, yo necesito la línea base. ¿Por qué le hago eso? O sea, le insisto tanto en esto. En el examen te juro que van a poner respuestas que demasiado se parecen a lo que quieren responder a su día a día. O sea, uno por ejemplo, dice, no sé cómo ubicarle en la situación. Le hace una pregunta en donde es demasiado coloquial responder de cierta manera. A ver, algo que a mí siempre me llamó la atención es, por ejemplo, te hace una pregunta, te ubicas en el área de conocimiento en el grupo de procesos y te tiran respuestas que te parece que son ciertas, que vos harías. Tu lógica dice sí vas a hacer, pero no es esa la respuesta. La respuesta son las entradas que figuran en el PMBOK. ¿Entienden? O sea, ustedes, no sé si están haciendo simuladores, ¿verdad? Ahí Diana comentó que sí, José también. No sé si les pasó que te juro que la respuesta es, vos pensás y si tiene lógica lo que te está contando, pero no es esa la respuesta es lo que dice el PMBOK. ¿Entienden? ¿Entienden? Lo mismo en las herramientas. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros estamos ahí frente a la pregunta, te va a decir, estamos nosotros recabando información para poder definir un poquito la estimación del tiempo, recabando información para definir el tiempo. Entonces ahí bueno, están sacando las actividades. Y te dice, ¿cómo podríamos hacer la planificación? O sea, ¿cómo podríamos ejecutar esto? Dije, ¿cómo podríamos ejecutar esto? Vos estás en plan, pero te dice ejecutar. ¿Cómo podríamos ejecutar esto? El relevamiento de información. Y ahí híjole, te podría tirar respuestas, no sé, a ver, lo que me recuerdo era que en una de las opciones, te juro, parecía que era lógico, pero vos si te vas al PMBOK no está dentro de la lista de respuestas. Entonces, y vos mirás así y medio que te parece más o menos. Por ejemplo, me pasó uno que decía, estoy realizando un relevamiento del alcance del proyecto. ¿Qué herramienta me recomendás? O sea, ¿qué técnica o herramienta me recomendás? Me decía un montón de cosas que tenían sentido y decía reuniones. Y vos sabés que reuniones están en todos los procesos, casi todos los procesos. Pero justamente en esa respuesta yo me acordé bien, me revisé en el PMBOK. Y las herramientas que me mencionaban, ninguna estaba dentro de recopilar requisitos. O sea, o sea, las herramientas que estaban queriendo utilizar y nos dice, por ejemplo, método de Delphi.
sino un taller de facilitación donde las personas no saben su nombre. ¿Entendés? Y voy a tener que deducir que es un método de Delphi. ¿Entienden? Entonces, vos así te quedás pensando y decís, no, pero esto se puede utilizar, tiene sentido. O sea, porque no utiliza el nombre técnico que utilizamos nosotros, sino te va a describir la actividad de esa herramienta. Y te parece lógico. ¿Y qué pasa? No era esa la respuesta, era reuniones. Porque vos ya sabías que dentro del grupo de herramientas para definir actividades está reuniones. Pero tiene que hacerse esa consulta, y cuando se hagan esa consulta, cuando estudian, traten de hacer un mapeo mental de que, por ejemplo, entrada tiene cuatro entradas. Entonces, si te tira algo que no está dentro de ese mapeo mental que hacen, evidentemente descarten, porque las preguntas que van a tirar son para que ustedes se confundan y marquen la que no es. Y por último, una de las cosas que vamos a mencionar más adelante es Por descarte, Hugo. por descarte. O sea, sí o sí dos no, son así medio, uno lo totalmente fuera de lugar, el otro es más o menos, uno es cierto y el otro es por el palo. Y ahí es donde ese que por el palo te confunde. Y del 100% de las preguntas, 85% eran así. Uno por el palo y otra la respuesta correcta, el otro eran totalmente fuera de lugar. Pero bueno, siguiendo con las salidas. Hugo, algo no, señorita. El 6.2, definir las actividades. Acá en el PMBOK dice 3 entradas nomás. ¿3 entradas nomás? 3 entradas. En serio, me puedo haber equivocado entonces. Plan para la dirección de empresa activo de los procesos. Lo que no está, pues yo le puse nomás más, el plan de gestión de cronograma. No está factores. Ay, puede ser que me haya equivocado. En realidad está nomás plan para la dirección del proyecto, y como subíndice de eso está el plan de gestión del cronograma y la línea base del cronograma. Línea base del alcance, quiero decir. Está nomás ahí, el primer punto está acá en el, como 1 y 2 acá en lo que Hugo puso. Después recién te tira todos los subítems. Al principio te da muy genérico, algo global. A ver, voy a abrir un poco el pie, no estoy tan seguro, para mí que sí estaba. Para mí que sí estaba. Yo casi 90% seguro estoy, pero voy a verificar con la Biblia del Bible. A ver, acá está. Aburrida la Biblia. Y hay que darle un poquito de cariño para aprender. Che, Ignacio. Mucho cariño. Ignacio, Guachi. Hola. Acá está. Te cuento que el lunes vamos a empezar a leer la Biblia. Justo te iba a decir que ahora no tenemos más excusa para no estudiar. Hoy te compraste también, Guachi. ¿Cómo que el lunes, Guillermo? Y no es que el lunes nosotros tenemos que hacer, desde el lunes pues yo me voy al meeting a hacer oficina. Y como que tenemos que empezar a laburar ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que agarrar la Biblia para empezar a laburar. Sí, así como menciona Guachi, perdón la demora, pero así mismo como menciona Guachi. El PMBOK, cuando vean en el YEDO, mejor dicho, el YEDO clasifica de la siguiente manera. O sea, él, por ejemplo, para no estar repitiendo miles de veces la misma cosa, él agarra y dice plan de proyecto. Y ahí es donde vos tenés que deducir más o menos qué es lo que necesitas. Porque el plan de proyecto, ¿cuál está compuesto? Todas las 3 líneas base, todos los planes, los planes y todos los planes y los planes subsidiarios. ¿Entienden? Y los documentos son todas las cosas que salen de las actividades, de cómo salía, como por ejemplo, lista de hitos, registro de riesgos, registro de incidentes. Esos son documentos del proyecto. Entonces, para no estar repitiendo, poner plan del proyecto. Y ahí pueden tener 3 o 4 subentradas, digamos, pero hay que saber, porque te pueden preguntar también eso. Porque no te van a decir plan del proyecto, te van a decir plan de gestión del cronograma. ¿Entienden, verdad? Bueno, acá lo que pasa nomás es que tenés razón, yo nomás imprimí pero en la realidad, cierto es, en la página 183 está esos tres cosas. Tenés razón.
Sí, sí, sí. Por eso, cuando hice también mi estudio, estudié de ese y me di cuenta que estaba estudiando mal. Porque en los simuladores yo me equivocaba al 2x3 porque yo no me sabía cuál es el componente del plan de gestión del proyecto, que era una entrada. Porque pueden ser varios, pueden haber más. Por ejemplo, en costos, sí o sí te piden cronograma, línea base del cronograma y línea base del alcance. Entonces son dos entradas para que entra como el componente del plan de gestión del proyecto. Bueno, volviendo a las salidas, eh, el ejercicio que le quiero proponer es lo siguiente, eh, que va a ser básicamente, a ver, la verdad que era, a ver si podemos hacer bueno, el ejercicio le quería proponer es lo siguiente, cuando uno va a hacer el cronograma, siempre tiene que tener en cuenta entradas que son, digamos, vitales para que se pueda hacer. El primero, ¿cuál es el que ya aparece acá? Es el acta. ¿Por qué el acta? Porque en el acta pueden aparecer dependencias que vos tengas que hacer en tu cronograma. O sea, entonces, cuando uno está trabajando específicamente en el cronograma y en el plan de gestión, una entrada es el acta. El acta es una entrada en todos los procesos de planificación. Tienes que saber eso. El acta puede contener información que te pueden ayudar a planificar. Y luego, cuando uno está haciendo el cronograma, tiene que saber que tiene tres tipos de planes. El alcance, que es justamente una salida del plan de gestión de alcance. El enfoque. El enfoque, ¿qué es el enfoque, José? El enfoque de desarrollo. Contame un poquito. Eh, bueno, y el enfoque de desarrollo es si el proyecto se va a planificar de forma híbrida, adaptativa o va a ser predictiva. Eso, ¿verdad? Brillante. ¿Y el enfoque de desarrollo que es parte del? El plan para la dirección del proyecto. Brillante. Y lo último, la línea base del alcance, que forma parte del plan de la dirección del proyecto. Entonces, cuando uno está en cronograma, o sea, en cualquier proceso, siempre tiene que tener en cuenta que van a existir algunos de estos. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque cuando uno esté, por ejemplo, en cronograma, te pueden preguntar, por ejemplo, entradas de calidad. Pero calidad, ¿por qué? O sea, porque te pueden dar como respuesta. ¿Cuál puede ser, cuál de estos es una entrada en el plan de gestión en definir la actividad o para poder desarrollar el plan de gestión del cronograma? ¿Entienden? O sea, es muy importante que sepan a grandes rasgos qué tipo de planes le embebe o le involucra a cada grupo de procesos. Porque hay que hacerse la pregunta, ¿para qué serviría un plan de gestión de calidad en cronograma, por ejemplo? ¿Entienden? Entonces, esa es la lógica que me gustaría que desarrollen porque son más de 50 o 60 entradas son. Entonces, la pregunta que tienen que hacer, ¿por qué yo usaría esto? ¿Entienden? Después lo siguiente, algo que siempre supuestos, registro de supuestos, es una salida justamente creo que es, si no me equivoco, de desarrollar el acta de ejecución del proyecto. Creo que una de las salidas es el registro de supuestos, porque ahí ya se pueden registrar los primeros supuestos del proyecto. Y lo de los riesgos. ¿Por qué los riesgos? Porque pueden existir tareas específicas para poder solucionar riesgos. O sea, que vos puedes crear una tarea que pueda mitigar un riesgo o que pueda evitar, bueno, evitar no, mitigar realmente. Que vos puedas decir, bueno, para poder disminuir el impacto de este riesgo, yo tengo que bajar un servidor y desarrollar un nuevo software. ¿Entienden, Hugo, señor? Hugo, puede ser también ¿No? porque pones en tu, eh, vamos a decirlo, en tu margen de la actividad el riesgo. O sea, el riesgo hace que vos tengas que tener contingencias, ¿verdad? Entonces, por eso también. Y el tema de acta, lo que te quería preguntar, ¿por qué acta? Por el tema del registro de supuesto, ¿verdad? O sea, esto es global, esto que vos pusiste es global, ¿verdad? Para todo cronograma, no para un proceso específico, ¿verdad? Este es O para es para cronograma, desarrollo. pero este es el cronograma específicamente, pero volviendo al punto que me está diciendo, el acta es siempre una entrada de todos los procesos de planificación, Ah, ¿entienden? Y
¿Por qué insisto tanto en esto? Porque en el acta está el enunciado del alcance del trabajo. ¿Por qué es tan importante eso? Porque van a preguntar, van a querer confundirte entre el enunciado del alcance del trabajo y el enunciado del alcance del proyecto. Te van a Exactamente. preguntar y te van a poner el famoso Paco Pire. Entonces, si vos ya identificas que cuál es esto, puede ser es una entrada en definir, de planificar la gestión del programa. Se puede poner enunciado del alcance del trabajo. ¿Entendés? Y eso es parte del acta. Entonces, la respuesta correcta es esa. O sea, Gran por 7. eso, ¿entendés? Pero igual, con la práctica vos te vas a dar cuenta que te van a ir preguntando siempre que lo mismo en los simuladores y vos ya vas a agarrarle, te vas a agarrar la mano. Calma, justamente estoy buscando un temita. A ver. Sí, Hugo, entonces, señor. enunciado del alcance del trabajo y enunciado del alcance del proyecto son cosas distintas, no sé. O sea, eso por ejemplo no Sí, sabía. son cosas distintas. Son cosas Mm. distintas. Uno sale acta y el otro sale de alcance, o sea, de planificación Ah, de alcance. así mismo es. Fíjese, así como le dije, la salida número 2 de desarrollar el acta de constitución del proyecto es definirlo, registro de supuestos. ¿Qué quiere decir? Que desde el día uno ya tiene un registro de supuestos. Ah, está bueno A saberlo. ver. Sí, no. ¿Sabes por qué es importante? Porque de repente te pueden preguntar eh, sobre el tema de los supuestos en el desarrollo del acta de constitución del proyecto. Y a ver, justamente acá estoy revisando en el PMBOK para que, a ver, ta, ta, tan. Este no es, ahí está, esto es, un segundito le quiero mostrar algo, un ratito, acá está. Eh, ok, se va. Bueno, acá no menciona, pero bueno, cuando lean el Pablo, y si no estoy equivocado, ahí el Pablo Lledó va a entrar en detalle cuál es la diferencia entre el enunciado del alcance del trabajo y el enunciado del alcance del proyecto. Él hace un hincapié de eso porque eso te quieren confundir. Si estoy equivocado, por favor, Mm, corríjanme, porque yo hace un tiempito leí eso, hace un tiempo ya que leí eso, pero es lo que más me recuerdo que en los simuladores me salía y en el examen creo que me salieron 2 o 3 preguntas relacionadas a eso. Después, genial. lo siguiente, requisito de Hugo, recurso. Sí, Hugo, en la lógica lo que pasa es que en la lógica de elaboración de un proyecto, ¿verdad? Vos normalmente tenés un objetivo del proyecto, pero otra vez cada componente tiene un objetivo especial que es el alcance del trabajo. Y el alcance del proyecto está relacionado con el objetivo general. pero es un tema conceptual ahí, Guille. El Mm, enunciado del trabajo no se relaciona al trabajo de la entrega, ¿entendés? Es un tema de concepto nomás. Voy a mirar de vuelta al Pablo Llevo y voy a pasar la precisa, pero son diferentes conceptos. Y por lo que recuerdo del enunciado del alcance del trabajo, está relacionado con el acta y no está relacionado con las entregas del ADT. Porque, porque si más no me refiero, existe también el alcance del producto, que es otro concepto otra vez que en el Pablo Llevo abarca. Dice, ¿cuál es la diferencia entre alcance del producto y alcance del proyecto? Y ahí es donde voy a decir, bueno, el Sí, alcance del proyecto es básicamente el trabajo que tengo que hacer para alcanzar el objetivo del proyecto. Y el alcance del producto vendría a ser, si más no recuerdo, es qué tantas funcionalidades yo voy a meter o tantos features va a tener este producto que voy a desarrollar. la ingeniería de requisitos sería. Ingeniería de requisitos, creo que, no sé, la verdad que no sé si hay un concepto específico dentro del PMBOK de ingeniería de requisitos, pero ellos, o sea, le toman como conceptos diferentes. O sea, ¿sabes por qué quiero que tengamos conceptos diferentes? Si Mm, yo te he equivocado, por favor, busquen, pero cuando le pregunta alcance de proyecto, alcance de producto, son cosas diferentes, ok. para que tengan en cuenta Eso eso. sí, eso yo recuerdo. El otro es lo que no encuentro, el del trabajo. El enunciado.
hay que buscar un poco en el Yedo, darle un control F, puede ser que esté ahí, Exactamente, el control F le di en el Yedo y no encontré. Y ahora estoy no viendo encontraste. en... No, Voy a o mirar un sea, poquito solamente... en los materiales que yo tengo dentro de los materiales que yo tengo dentro de mi Hola. estudio del grupo, o sea, de la empresa que nos dio. Creo que ahí por ahí encontré también eso. Pero yo sé que Dale, dale. el Yedo menciona, pero no sé nomás si llega a describir con detalle eso. Bueno, Ok. volviendo, requisito de recursos. ¿Por qué necesito eso? Porque con los recursos yo voy a sacar la secuencia y voy a poder estimar el tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Ahí, Guille está viendo sonido. En Yo los escuché requisitos de una recursos, licuadora. sí, Guille La venía ahí, cena. la cena. En los requisitos de recursos, ¿qué se menciona? Por ejemplo, yo tengo un recurso que voy a obtener, voy a negociar, pero no tengo el 100%, lo tengo al 50%. Entonces, ¿qué pasa? Mi cronograma se extiende, ya no puedo ejecutar las 8 horas por día. ¿Entienden? ¿Y para qué yo para qué utilizaría eso? Para poder decir, bueno, realmente este recurso tiene este calendario de actividades, hace esto, yo hasta este tiempo nomás lo puedo utilizar. Y lo último, EDR, que es la estructura de desglose de recursos. Con esto nosotros tenemos un pantallazo grande con qué recursos podríamos contar para el proyecto y cuáles son y quién es su jefe. Para el PMBOK nosotros tenemos que considerar que estamos en una empresa matricial balanceada. Entonces, siempre tenemos que mirar a nuestra derecha que tenemos que nuestro recurso tiene un gerente. Y yo tengo que hablar con él y con el gerente. Entonces, por eso es importante la estructura del desglose de recursos. Ahora vamos a pasar a lo que sería... ¿Cómo que sería la estructura de desglose de recursos? Yo tampoco sé qué es eso. la estructura de desglose de recursos sería lo mismo que la de DT, pero vamos a ver si puedo buscar acá y le puedo mostrar de R. Voy a poner EDR. Vendría a ser una estructura jerárquica donde vos podés ver dónde está ubicado el recurso que está trabajando contigo. Pero esa es una entrada. La estructura de estructura es una entrada. Porque, ¿en cuál está? Porque yo estoy revisando acá en el book y no estoy encontrando. ¿O cómo está solapado o qué? A ver. Hoy acá tengo. Ayer saqué justamente de mis anotaciones. No me recuerdo bien de memoria en qué parte estaba eso. Estaba seguro en secuenciar a estar. Un segundito, tampoco no es. Mi ayuda a memoria. Acá está, mi ayuda a memoria. Muy A importante ver, la ayuda de memoria. Sí, no. Hoy no tuve. Me hizo tarde para. A ver, estructura de glose de recursos. Si más no recuerdo, estaba en secuencial. A ver. Está en estimar. Estimar la duración de la actividad. Ahí está. Está, Redistribución. está en estimar. Entonces, Está como documentos del proyecto y está ahí abajo, número 8 por ahí está. sí. Gracias, En Guachi, por la. 2010. Gracias, Guachi. Gracias, Guachi, Una por la ayuda. cerveza. Sí, señor. Acá está. Ok. Gracias, Guachi. Te juro que no. A ver, no tenía nada más a mano. Estimar. Sí, acá está. Estructura. Estructura. Estructura de desglose de recursos. Sí, ahí está. De desglose de recursos. Que es uno, dos, tres. Es la octava entre los documentos del proyecto. Guille, si vos estás mirando el big picture que estaba mirando, que está mirando Diana, probablemente no veas todo. Tenés que irte al área de conocimiento y ahí mirar. Donde por eso te digo, 195. por eso te digo, cuando vos estás estudiando y tenés el big picture así, el que mostró Diana impreso, tenés que irte al detalle por cada uno de ellos, porque hay cosas que ellos no mencionan ahí, así como no mencionan los planes,
subsidiarios ni los planes. Y lo mismo esto, dicen nomás documentos del proyecto y mencionan 2, 3. Pero esto también es una entrada que está justamente dentro del proceso de estimar la duración de las actividades. Después tenemos las salidas. ¿Cuáles son las salidas que sí o sí tenemos que tener en cuenta? Es el plan de gestión del cronograma. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué les menciono tanto esto? Porque una de las salidas principales del cronograma es el plan de gestión del cronograma, que forma parte del plan de gestión de dirección del proyecto. Luego, una de las entradas que va a tener infinitas participaciones, lista de actividades. Y eso lo tenemos como salida en definir las actividades. Eso va a entrar en secuencial y luego va a entrar después en estimar la duración de las actividades y luego va a entrar de vuelta en desarrollar el cronograma. Esta es una de las salidas que sí o sí vamos a necesitar nosotros para poder hacer el resto de las cosas. Lo mismo, el diagrama de red. El diagrama de red es una entrada que se utiliza para poder desarrollar el cronograma, que es justamente un resultado de secuenciar, que es básicamente decir cuáles son las dependencias que existen dentro de las actividades. Entonces, muy importante, y solamente se produce en este proceso. Es muy importante que sepan que una de las salidas es un diagrama de red, porque le van a preguntar. Lo mismo, un documento del proyecto es estimación de duración, uno de los proyectos principales. ¿Por qué? Porque después está base de estimaciones y lista de hitos. Entonces, cuando uno se ubica así mentalmente dentro de los procesos de cronograma, es bueno que uno diga, bueno, de planificación, ¿cuál es la salida principal? Plan de gestión del cronograma. De definir actividades, lista de actividades. Y atributos de la actividad. Eso también es importante que sepan, que la lista viene con unos atributos. Después en secuencial, la principal salida es la secuencia. Esa lógica tienen que saber. Y por último, o sea, y después estimar la duración. ¿Cuál es la salida? Es la estimación de la duración y las bases, el documento donde yo estimé, que puede ser paramétrica, ascendente, puede ser análoga, o inclusive puede ser por la estimación por 3 puntos. Dentro de la estimación de duración están las duraciones y en la base de las estimaciones está el cómo calculé. Señor. Ese es lo que te pide como un ejercicio que tenés que desarrollar en el examen. En el examen te pregunta más, o sea, las preguntas que son de ascendente, de que son análogas y paramétricas son más bien preguntas conceptuales. El único cálculo que me salió fue este tema de la estimación de 3 puntos. ¿Cuál vendría a ser la desviación estándar y la desviación estándar y la varianza? Me preguntó. Pero no es un cálculo complicado eso. Básicamente, restando los dos, dividiendo entre 6 y ya tenés la desviación estándar. Eso multiplica por su mismo coeficiente, o sea, si sale 1,5, multiplicar por 1,5 y tenés la varianza. O sea, se multiplica por, o sea, elevar al cuadrado, básicamente. Ya hago. Sí. Es en el PMBOK yo no vi eso, Hugo. ¿De la varianza? Ah, no, porque ya lo toma como dato, por eso. En Y2 sí. Claro, porque ellos ya toman que vos ya sabes. Lo mismo en la parte de calidad, si se dan cuenta, el PMBOK no entra al detalle, casi nada no entra al detalle. El PMBOK toma que vos ya sabes, por ejemplo, que existe una teoría de, ¿cómo que se llama de Herzberg? De la teoría organizacional, cuando vos haces la parte de desarrollar el equipo, donde dice que vos, creo, si no me equivoco, eran los factores higiénicos y los factores motivantes. Entonces, ella no te tira más esa información, te dice más, se utiliza esto. ¿Y qué hay adentro? Bueno, ahí tenés que irte al Y2 o irte al libro que vos estás estudiando. Eso explica muchas cosas, pero me pareció raro que en el PMBOK no hable nada de la varianza, nada. O sea, ahí en el Y2 sí, es bien específico. Porque es un libro de gestión de proyectos, no un libro de estadística. Justamente yo también le pregunté a la instructora, le dije, che, ¿por qué usted me está enseñando de teoría organizacional y en el PMBOK no menciona nada? Eso es dato, eso ya estima que vos ya sos un profesional y ya tú tenés que haber conocido eso. Por eso te pueden preguntar en el examen.
Menciona el PMBOK, pero Ah, nos muestra cómo se hace. buenísimo. Aclarado. Buenísimo. Y o sea, vamos a hacer vuelta al orden cronológico. La salida principal, que es el plan de gestión del programa, es el plan de la planificación, es el plan de gestión del programa. La salida principal de definir las actividades es la lista de actividades y atributos de las actividades. ¿Cuál es la salida principal en la secuencia? Es el diagrama de red. El diagrama de red te da la dependencia que hay. La salida principal que existe en la estimar la duración de actividades es justamente estimación de duración, se llama el documento, que está adosado a un documento que se llama base de estimaciones. Las bases de estimaciones son, digamos, el cálculo que yo hice. Vamos a hacer 3 puntos, paramétrica, ascendente, análoga. En ese documento yo digo, así hice. Entonces, si yo tengo alguna duda de cómo calculé, me voy acá. Y si quiero saber información de cuánto dura, me voy a la estimación de duración. Después, una vez que yo ya tenga la lista de actividades, voy a la Guille, perdón, te escuché. Eso en teoría forma parte de lo que sería el activo de la empresa, o sea que vos como project manager tenés que recibir nomás ya esos insumos, no es que vos tenés que elaborar o desarrollar, ¿verdad? ¿A cuál te referís, Guille? Y por ejemplo, las líneas, o sea, cómo se hicieron los cálculos de tiempo. Y eso lo define el project manager con el equipo. O sea, el equipo, o sea, justamente en el plan de gestión del cronograma, uno va a decir, yo voy a hacer mi estimación de duración a través de del método de desviación beta o el método de 3 puntos. O voy a hacer el alfa, o voy a hacer paramétrica, o voy a hacer análoga. En el plan vos definís cómo se hace. Y eso está justamente, una de las entradas del plan de gestión del programa es un factor ambiental de la empresa y es un activo. El activo puede ser una planilla en Excel que ya se utilizó de un proyecto anterior y vos diga, mira un poco, ¿por qué no utilizamos el tema de los 3 puntos de una planilla en Excel que ya hizo José en un proyecto anterior? O podés hacer de cero también, dependiendo de cómo esté maduro la empresa. Me di a entender, ¿verdad? Sí. De hecho, Brillante. cuando te da salida, no quiere decir que sí o sí vos tenés que elaborar después de haber desarrollado las herramientas y técnicas, ¿verdad? Así mismo, este es un resultado de ejecutar las actividades a las entradas. Después tenemos la lista de actividades. Tenemos todas las tareas que tenemos que hacer. Tenemos la secuencia, tenemos la duración. Lo único que nos queda es la línea base del cronograma. Pero con la salvedad que con la línea base del cronograma es un mejumbre de estas 3 entradas y ciertas técnicas como por ejemplo nivelación de recursos. Después existe una recomendación que dice que es recomendable que tengan tu ejecución en forma decreciente constante o ascendente constante. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, vos estás ejecutando y haciendo tu diagrama en S, vos te das cuenta que en ciertos momentos vos de repente tenés más recursos o menos recursos. Lo recomendable es que vos puedas nivelar todas tus actividades de tal manera que las actividades o el gasto de horas o el gasto del valle sean de una forma ascendente o una forma descendente, que no hayan picos, que no haya mucha fluctuación en el momento de ejecutar tus actividades o gastar tu inversión. Ahí van a leer más ahí en la parte donde dice desarrollar el cronograma, que una de las salidas en línea va a ser el cronograma, y ahí va a mencionar justamente una de las herramientas que es nivelación de recursos, y ahí menciona un punto relacionado al tema de la ejecución, de que es lo más recomendable no hacerlo de forma no hacerlo de forma escalonada, sino más bien ascendente o descendente. Y por último, le pregunto a Guillem, la información la información la información que se produce cuando se introducen los datos, ¿en qué proceso se realiza? Está en mute. No comprendo.
comprendo, Hugo. La salida que se produce, la salida o sea, los datos, o sea, información de los datos de desempeño del cronograma, ¿es una salida de qué proceso? ¿Desarrollar el programa? No, ahí Le- Diana. le- Guille, controlar. Ignacio Guachiré. de controlar. 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 ¿Sabes por qué dice el profesor Guille? Porque esa es una lógica que tienen que desarrollar. Todas las salidas que son información son de salida, son de controlar. Todo. Vamos a hacer lo siguiente, el ejercicio. Dentro del área de conocimiento vamos a llamarle de alcance. Entran los datos de desempeño de alcance y sale información de desempeño de alcance. En calidad, entra información de datos de calidad y sale información de datos de desempeño de calidad. O sea, que entra información, o sea, entra datos y sale información. Así mismo es. Y acá le hago la consulta. En todas las áreas de conocimiento es la misma lógica. Así mismo, excepto en una, que es la integración. Controlar y monitorear el trabajo del proyecto. Entra información y sale informes. ¿Qué hace la área de integración? La integración se encarga de recopilar toda la información y hacerla consistente para que tenga una lógica todo el proyecto. Entonces, dentro del área de controlar y monitorear el desarrollo del proyecto, entra información. ¿Y qué sale? Informes. ¿Y qué son los informes? Son los documentos que le llegan a los gerentes. Que dice, señores, estamos desarrollando con un SPI de 0,8, pero tenemos una tendencia de alzada y que dentro de 2 meses vamos a recuperar nuestro SPI. Es el documento que le hace hablar a la información, donde vos le estás contando al que querés que se entere del avance del proyecto. ¿Entienden? Guille, ¿Podría repetir esa parte? Guille, ¿querés mutear tu micrófono? Creo que eso es cool que hace. Bueno, O sea, entra información y sale. y sale informes de desempeño. En el próximo martes le voy a mostrar un gráfico que es súper bueno que me mostraron en un... O sea que ahora creo que tengo acá. A ver si encuentro ese documento que es fenomenal. Que justamente la instructora... A ver si tengo a mano, porque creo que tengo que rebuscarme entre mis documentos. Sé que mejor voy a buscar la próxima sesión más. Pero ahí muestra, por ejemplo, que todas las salidas de los procesos de control van y llegan a monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Y de ahí salen informes. Eso sí, si ustedes aprenden eso, entonces cuando están en control, siempre van a saber que tiene cómo salir información, siempre. Entonces ya, imagínense, ya se aprendieron un proceso multiplicado 9 veces. Entonces ya tienen 9 salidas que ya se aprendieron ustedes. Lo mismo sería una entrada. Todos los procesos de control tienen datos de desempeño, ya sea cronograma, ya sea de costos. Entonces ya saben que 9 procesos, 9 entradas, ya saben ustedes. O sea, por eso es tan bueno este tipo, o sea, por eso yo no me meto mucho en a desarrollar las herramientas y eso, porque después se repite todo y se van a hartar, te juro que se van a aburrir ya, porque van a leer lo mismo siempre. Entonces, ¿cuál es la técnica? Aprenderte la lógica. Después esto yo ya sé, ya pasar la página porque ya te sabes, pues. Ya tenés esa lógica, entonces ya no necesitas pensar, ay, ¿por qué va a entrar acá? Ah, no, claro, todos los procesos de control tienen datos y tienen información de salida. Y bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna consulta, amigos, amigas. Mira, este es uno de los procesos que realmente, o sea, a mí me costó bastante entender, porque yo trabajaba de una manera totalmente diferente a la que era en mi día a día, pero igual, creo que o sea, igual yo ya trabajo en forma ágil, o sea, yo trabajo en un mentira y trabajo con Agile, y esto aplico muy poco ya. Ya básicamente lo aplico para ciertas herramientas, por ejemplo, en descomposición, o de repente algún tipo el diagrama de red, a veces se utiliza para hallar dependencias en los sprints.
pero así como proyecto Waterfall, yo ya casi no ejecuto. Pero es bueno que sepan, porque mi situación es yo trabajo en proyecto de innovación, pero José, vos trabajas en un proyecto de Andes, ahí existen muchas dependencias lógicas que a vos no te conviene hacer por metodologías ágiles. O sea, podés ni hacer, pero ¿para qué vas a empezar a empezar a aprender otra cosa si todavía no aprendiste bien? Uno, aprende bien primero Waterfall, una vez que sepas bien, porque te va a funcionar en la Andes, porque vos vas a hacer proyectos de obra civil y electromecánica que tienen dependencia lógica, te va a servir muchísimo. Y tu proyecto va a ser de 10 puntos, va a ser, porque vas a tener mucho conocimiento técnico de cómo vas a manejar. Si querés, puedes aprender ágil. El valor agregado que te Claro. podría dar es de repente podrías adaptar a un híbrido más adelante. Pero yo te recomiendo que aprendas bien esto. Vos, Guachi, trabajás en la parte de MITIC, en la parte de tecnología, ¿verdad? Sí, en la parte de infraestructura también, o sea, también es más predictivo en este momento al menos, porque no es desarrollo de sistema. Claro, vos trabajas en la parte de hardware, ¿verdad? Más nube, data center Ah, ya. y todo ese tipo de cosas. Ahí tenemos ahí un montón de dependencias lógicas duras que no se pueden romper. Y mira, esto te va a servir muchísimo, muchísimo también. Guille, vos estás trabajando ahora mismo en la parte de educación y ahora en el METIC te vas a meter, ¿verdad? Sí, sí, Hugo. Y mira, yo... Lleva que tu libro, Guille, porque no tenemos libro. Sí, no, yo por ejemplo ahora estoy en la onda de implementar evidentemente Agile en educación, ¿verdad? O sea que esa es mi línea, por decirte, hoy día de investigación, pero en el sector público de repente es más duro todavía, de repente, y sí o sí hay que guiarse por este esquema de planificación en este nivel, ¿verdad? Es así. ¿Sabes por qué, Guille, te conviene en lo público por el momento? Porque en lo ente público existe mucha burocracia todavía. Entonces vos ya podés, digamos, meter dentro de tu cronograma esa burocracia como una tarea o como una entrega o como un colchón, un buffer, como le dice. Entonces vos podés gestionar un proyecto predecible sabiendo que existe este tipo de imprevistos o imprevistos, o sea, de riesgos conocidos. Vos sabés que se puede dilatar por alguna burocracia, pero ya sabés que existe. Y No, eso es lo que bueno. pasa es que voy a manejar ciertos tiempos que la ley luego te impone. Entonces, eso vos tenés que Claro. contemplar acá. Brillante, brillante. Ese tipo de razonamiento es lo que me gusta que hagan, porque así es donde ustedes van a decir, ¿para qué yo aprendo todo esto? ¿O cómo yo puedo aplicar mi vida profesional? A ver, aquí le voy a pasar justamente esta presentación. Y una cosa más, ¿verdad? Que yo creo importante que siempre me pasó ya escuchar, ¿verdad? De repente esa riña entre los agilistas y los waterpolo, ¿verdad? O sea que esto es una cuestión conceptual y cada chancho se estaca, o sea que cada cosa sirve para un momento determinado, ¿verdad? Finalmente, si vos tenés un enfoque, o sea, tenés una mentalidad ágil, en un módulo o en el otro vas a tener un buen resultado. Brillante. Así mismo es, así mismo es. Vos tuviste tuviste la charla de, ¿cómo que se llama? De Villacorta. De por, Sí, de Villacorta. Él también mencionó mucho de tema que no es mejor ni que otro, dependiendo de cada uno. Y y realmente los dos vos te vas funcionan. leyendo varios autores y la mayoría te dicen eso, ¿verdad? Finalmente, hoy, ¿sabes? Hoy día en dirección de proyecto, vamos a suponer ya zafaste el PMBOK, ahora tenés que pelearte con gestión del cambio. No tiene el cambio. Así mismo es. Que creo que hay certificaciones luego que tiene el cambio ahora. Perdón que le cambie de tema. Ya tienen todo su plan de estudio. Diana, ¿terminaste ya vos? Yes. ¿Qué fecha se sale para rendir? Ajá. Para, yo no me sé de memoria, no juegues con mis sentimientos. A ver un poco. No, guachi, ¿Cómo hiciste terminaste ese ya de 10 tu horas plan de semanales, estudio. Diana? ¿Qué No, cosa? Hugo, 10 horas pasámela, semanales. haz el favor, después yo no tengo todavía ese documento. Ah, puta, no asististe a ese, perdón, guachi, Gerard. Tienes sobre, perdón. Eh,
Eso es lo que voy a querer y después le pedí también a Diana que me pase para comprar por los simuladores y yo ahora le tengo que dejar porque me voy a ir a visitarle a mi mamá. Ah, bueno, buenísimo. Buenísimo. Te 23 de paso acá octubre, en el chat. supuestamente, 23 de ¿Eh? octubre supuestamente termino. Guau. ¿Puede ser 10 horas semanales, Diana? Ahí te pasé. ¿Cuándo? ¿23 de cuándo? 23 de octubre supuestamente. 3 de octubre, brillante. ¿Y vos, José? ¿Cuándo está? Y tengo que actualizar mi plan, pero estaba en finales de noviembre. Noviembre, tercera semana por ahí. Un mes de Brillante, retraso por ahí tiene. brillante. Lo que pasa, José, ¿sabes qué? Con tu plan, ¿sabes que yo veo de que vos tenés muchísimas, pero muchísimas páginas, más páginas que yo por la presentación de PMLA? Por eso Ah, también sí, es más largo. sí. Son Sí. largas las diapositivas. Eh, y Pero yo tengo bueno, videos en el curso de Y2, son, qué sé yo, 6 videos o 15 videos, ¿verdad? Y ahí liquidé, ¿verdad? Y como sí o sí vos tenés que leer Y2 básicamente, entonces ahí yo ya me ahorro un montón de tiempo. claro, claro. Bueno, voy a cortar la grabación acá. Ahí así le retiramos, le agradezco a todos por participar y bueno, en serio, creo que el próximo martes lo volveremos a encontrar si Dios quiere. Y bueno, creo que haríamos, decime, decime un poco la música, José, alcance, como integración, Ah, alcance. eh, integración, alcance, tiempo, costo y calidad. RH comunica el riesgo de adquirir. Eso era. Y bueno, Al final lo entonces, que el tema. según la música según la música, nosotros abarco integración, alcance, tiempo y ahora entramos entonces en costo. El Costo. próximo martes vamos a entrar a la gestión del costo y le voy a mostrar la mnemotecnia ese que le mostré a José para que aprendan ustedes. Dale Igual pues, Hugo, a así Guachi hay ya, que incluirle en el grupo estudio ahora le PMP. incluyo. Ahora le incluyo a Guachi. Ahora le incluyo a Guachi. ¿Por qué le Por otro grupo, debe cierto. antes? Será? otro grupo. Te debe una cerveza, ¿verdad, Guachi?